Primero de todo vamos a comenzar con el sistema de libre mercado. Es un sistema económico que sobre todo se da en la zona de Estados Unidos. Sus características serían que predomina la propiedad privada, que los mercados son libres, que los propietarios tienen derecho a poder escoger qué bienes y servicios quieren y a qué precio desean adquirirlos, y también habría como una libertad para poder iniciar o disolver empresas. Los precios se regularían por la ley de oferta y demanda, por lo tanto el Estado no debe de intervenir en la economía, sino que son los propietarios los que tienen la potestad de poder escoger sus bienes y servicios. Producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué producir? Serían los bienes de las economías domésticas y el precio que estén dispuestas a pagar. ¿Cómo producir? Combinando todos los factores productivos que sean más favorables, y para quién producir serían todas aquellas familias que tengan la capacidad adquisitiva para poder pagar ese tipo de precio que se regula según la ley de mercado. El sistema capitalista tendría como ventaja que el mercado se regularía por la ley de oferta y demanda, por lo tanto se conseguirían unos recursos mucho más productivos. Después, la libertad en cuanto al consumidor y en cuanto a la empresa de que puedan consumir y producir según sus preferencias. Por ello, así, en armonía natural, se conseguirá o se impulsará el bien común. Los inconvenientes de la economía capitalista son la desigualdad en cuanto a la renta, la inestabilidad cíclica porque se dan una serie de procesos de recesión en cuanto a la crisis económica, la publicidad que manipularía a los consumidores, y en cuanto a las externalidades porque debido a que hay un mercado ineficiente se harían un deterioro del medio ambiente, de la contaminación, los bienes que son públicos no serían producidos por entidades privadas, y tendríamos que los bienes de propiedad común tendrían un consumo bastante abusivo, y por último que existe un mercado de competencia imperfecta. En segundo lugar encontramos la economía centralizada, que es un tipo de sistema económico que se da principalmente en China y la Unión Soviética. Sus principales características son las siguientes. En primer lugar, que las autoridades deciden qué, cómo y para quién producir. En segundo lugar, que no existe la propiedad privada porque todo pertenece al Estado. En tercer lugar, que las actividades económicas las realizan el Estado a través de planes económicos plurianuales, como pueden ser los salarios, los objetivos, etc. Y en cuarto lugar, que la distribución de los bienes y servicios del consumo para los ciudadanos los ordena de manera directa las autoridades. En el caso de la economía centralizada tenemos que producir. La agencia de planificación, a través de directivas, fija lo que debe producir cada empresa, independientemente de la rentabilidad de la misma. ¿Cómo producir? El Estado determina qué métodos se deben usar para la producción, asigna los factores de producción y designa en qué tiempo se debe producir y para quién producir. El Estado decide quién necesita más o menos bienes. Las principales ventajas son las siguientes. 1. El uso racional y completo de los bienes y servicios de un país. 2. Una distribución más igualitaria de los bienes y servicios. Y 3. Los principales bienes y servicios son gratuitos, como por ejemplo la educación y la sanidad. Las causas de fracaso de la economía centralizada son las siguientes. Errores de previsión. Si los precios no sirven como un indicador económico, no sabemos si la economía crece o no. Excesiva burocracia, con una administración lenta e ineficaz. Falta de incentivos. Los precios y los salarios están fijados por el Estado. Entonces las empresas no están motivadas a mejorar debido a la inexistencia de la competencia y los trabajadores no están dispuestos a trabajar de manera más eficiente. Endeudamiento con el exterior. Las organizaciones internacionales obligan a los países con economía centralizada a realizar cambios económicos si quieren recibir ayuda. Y para finalizar, la corrupción. El sistema de economía mixta que se destaca bastante en España. Este tiene varias características que ante los problemas e inconvenientes de la economía, del mercado, surge la necesidad de crear controles dentro del sistema. Punto 2. Los gobiernos intervienen en el mercado como vigilantes de los excesos para prevenir imprevistos que puedan hundir la economía. Punto 3. Parte de una economía de mercado, pero con una intervención selectiva por parte del Estado. Y finalmente, punto 4, es que el Estado, para modificar la situación económica, utiliza políticas económicas. Según los bienes y los servicios de la ley de la oferta y la demanda, pero es verdad que a veces el Estado puede interferir.
¿Cómo? Pues a través de los procesos productivos más eficientes y finalmente, ¿para quién producir? Pues para aquellos que se lo puedan permitir, pero es verdad que a veces el Estado interviene para aquellas personas que no se lo pueden permitir. Es que las empresas privadas pueden decidir cómo administrar sus negocios. El segundo es que los consumidores disfrutan de distintas opciones de compra. El tercero es que existe una desigualdad de ingresos menor que en otros modelos económicos. Y la última es que los monopolios están autorizados, pero siempre con la vigilancia del gobierno para que no sea imposible para otros acceder al mercado. Este modelo se inclina más a un control gubernamental y menos hacia las libertades individuales. También puede derivar la paralización determinada de un tipo de producto. Y finalmente, los gobiernos son los que se encargan de poner el precio de los productos. Esto a veces puede generar un descontento social por parte de los ciudadanos.